lo que creemos. La semana pasada vimos que creemos en Dios en primer lugar. Y creemos en Dios porque Dios tiene ciertas características especiales. Vimos acerca de que Dios es uno, de que Dios es trino, de que Dios es espíritu. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermanos? Vimos 4 cosas de Dios. Que Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración lo que hemos estado aprendiendo. Por la tarde vimos acerca de que creemos en las Escrituras. Las Escrituras es la revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y dice la misma Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la persona, el agente divino que hizo posible que tuviéramos su palabra, la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 1, nos dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es que debemos de tomar en consideración eso. En la mañana veíamos acerca de que nuestro Dios es Dios trino. Creemos en la Trinidad. Que hay ciertos grupos religiosos que rechazan la Trinidad, que no creen. Esto no es nuevo, esto no es contemporáneo, eso ya viene desde siglos atrás, de que hay personas que han estado en contra de la creencia en la Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Hoy vamos a ver también un tema más relacionado con lo que creemos. ¿Qué creemos? Creemos en Dios, creemos en las Escrituras, creemos en Dios Trino y creemos que Jesucristo es Dios. Creo que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a ver esta doctrina especial. Hay grupos igual, de la misma manera, hay grupos que no aceptan la divinidad del Señor Jesús. Hay quienes piensan que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, un gran mártir, un gran filósofo, un gran revolucionario. Y en mi tiempo, hace muchos años, se decía que también el Señor Jesús era un gran hippie. De que en el tiempo de los hippies, en la revolución de los hippies, se decía que el Señor Jesús fue el primer y gran hippie. Bueno, son ideas que tiene así la gente. Pero la Biblia nos hace ver que el Señor Jesucristo, en primer lugar, es Dios y que después, Él siendo Dios, se encarnó y vino a estar entre nosotros aquí en el mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta noche es que el Señor Jesucristo es Dios. Si creemos en la autoridad de las Escrituras, si nuestra fe está basada en la palabra de nuestro Dios y la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, entonces tenemos que creer que lo que está diciendo la palabra de Dios es verdad. Y Dios no miente. Dios no nos va a decir algo que vaya contrario a su voluntad o a lo que Él ha expresado a través de los tiempos. Él nunca se contradice, porque Dios es verdad. Entonces tenemos que afirmar nuestra fe basada en la palabra de Dios. Y por lo tanto, si la Biblia dice que el Señor Jesucristo es Dios, tenemos que aceptarlo. Ahora, hay cosas muy especiales en la persona del Señor Jesús que son difíciles de entender. Por ejemplo, no veamos todavía pasajes bíblicos. Ahorita vamos a entrar de lleno a ciertos pasajes, pero pensemos en esto. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses, el capítulo 2. En el capítulo 2 habla acerca de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Pero hay unas frases muy especiales que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 2 de Filipenses. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló a tal grado que fue a la muerte de cruz. Ese pasaje es un pasaje teológico controversial, porque a través del tiempo, desde que la iglesia se fundó, o que Cristo fundó la iglesia, ese pasaje se ha tomado en una situación muy conflictiva en el sentido teológico, porque habla de las dos naturalezas del Señor Jesús.
habla de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Y a esa fusión de la naturaleza humana y la naturaleza divina se le llama la unión hipostática. Muy bien, nuestro hermano Memo lo sabe muy bien. La unión hipostática. Es un término teológico que habla acerca de esta situación. Ahora, ¿cómo es que se relaciona la divinidad y la humanidad del Señor Jesús? Eso es un misterio. Eso es algo grandioso. Nosotros no lo entendemos, pero lo aceptamos porque es parte de la revelación de Dios en su palabra. Hay ciertos misterios, hay ciertas cosas que no podemos entender de la palabra de Dios y también del mundo que no entendemos, pero que ahí están y que son reales y que debemos de aceptar. Entonces, en el sentido de la divinidad del Señor Jesús, debemos de tomar en consideración que la Biblia es la autoridad y por lo tanto lo que nos dice la Biblia es lo correcto y debemos de creerlo. Ahora pensemos en esto. Vayamos hasta Colosenses, vamos a entrar. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera. Vamos a empezar a ver nuestras Biblias, por favor. Tomen en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 9, tiene unas palabras grandiosas, inspiradas por Dios en la pluma del apóstol Pablo, que dicen de la siguiente manera. Porque en Él, es decir, en Cristo habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, en su naturaleza humana, habita corporalmente fíjense bien esta palabra, toda la plenitud de la deidad. ¿Y cómo está la palabra deidad aquí? Con mayúscula. Es decir, que todo lo que tiene que ver con Dios, toda la majestad de Dios, toda la grandeza de Dios, está en la persona del Señor Jesucristo. Si Dios es eterno, Cristo es eterno. Si Dios es infinito, Cristo es infinito. Si Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente. Y así sucesivamente. Es decir, todas las cualidades de la divinidad están en Cristo. Pero como Él se humanó, Él se hizo semejante a nosotros para comprar nuestra salvación en la cruz. Por eso es que a veces tenemos problemas para entender esa divinidad, ¿sí? Y hay ciertos pasajes en la Biblia, especialmente en los evangelios, donde encontramos que el Señor Jesús depende del Padre. Le pide al Padre la ayuda, que el Padre pueda sacarle triunfante en medio de sus situaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba el Señor Jesús en el Getsemaní? Y él estaba sufriendo la agonía de que iba a ir a la cruz. Y él decía de una manera muy clara, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no que no sea como yo, sino como tú, Señor, que se haga tu voluntad. Ahí está operando su humanidad, no su divinidad. Cuando está en la cruz y está clamando, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Está actuando su humanidad, pero no su divinidad. Pero cuando el Señor Jesús estuvo sobre el mar de Galilea y estaba furioso y había ventarrones y las olas estaban crecidas y hundían la barca, Jesús mandó a que se calmaran los vientos y ahí operó su divinidad. Y cuando el Señor sacó a Lázaro de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera, estaba actuando su divinidad, estaba actuando su poder. Entonces, a veces es difícil entender cómo estaban esos cambios entre humanidad y divinidad, pero así la Biblia lo dice. El texto que estamos leyendo aquí en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios completamente. Ahora vamos a regresar un poquito a Colosenses capítulo 1 y el versículo 16, por favor. Colosenses 1, versículo 16. Dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el creador. Cuando leemos Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debemos pensar que ahí estaba Cristo creando. Aquí lo dice claramente. No hay contradicción, no hay oposición, no hay un error en la Biblia. Es Dios que se está manifestando en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo, que están creando todas las cosas. Y Cristo es creador también. Entonces, miren qué bendición tan grande. Cristo es Dios en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Ahora, veamos un pasaje más todavía. Vayamos a Romanos capítulo 1 y versículo 4. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Para que veamos que la misma palabra nos está dando las evidencias acerca de esta cualidad tan tremenda del Señor Jesús, que es su divinidad. Ahora, versículo 4 de Romanos 1 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. El título Hijo de Dios, que está con mayúscula, es un anuncio de su divinidad. El mismo título, Hijo de Dios, está mencionando que Él es Dios mismo, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en consideración este título. Todavía, aquí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 5, por favor, allá adelantito. Romanos 9 y versículo 5. Dice, Romanos capítulo 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, fíjense bien esta frase, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Subrayen eso, está claramente diciendo que Él es Dios. Ahora, hermanos, si Cristo no fuera Dios, ¿no sería una tremenda blasfemia del apóstol Pablo a escribir esto? ¿No sería una cosa contradictoria, errónea, falsa, que el apóstol Pablo estuviera escribiendo esto? Entonces no deberíamos de estar leyendo estos pasajes si fuera falso. Pero la escritura es inspirada por Dios de tal manera que lo que está escribiendo el apóstol Pablo es por la dirección de Dios y debemos de aceptarlo. Dice aquí claramente, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Lo está diciendo aquí claramente. Ahora, queremos ver un pasaje del Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 9 y versículo 6, por favor. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Ahora veamos lo que dice el profeta Isaías. Tal vez podemos pensar, bueno, pero el apóstol Pablo tal vez se equivocó. No, no se equivocó. Vamos a ver lo que está diciendo Isaías capítulo 9 y versículo 6 y lo leemos todos juntos ahora. Isaías capítulo 9 y versículo 6. ¿Qué dice este texto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es este niño? Es el Señor Jesucristo. Es un anuncio a lo que iba a acontecer en el futuro. Es una profecía del nacimiento de Jesús que iba a venir siglos después. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos. Vamos a un pasaje antes. Capítulo 7, versículo 14 de aquí mismo de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjense bien lo que nos dice este pasaje. Isaías 7, 14. También lo leemos todos juntos. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora quisiera hacerles una pregunta súper difícil, pero yo sé que ustedes la van a contestar porque ustedes son bien inteligentes, muy sabios y conocen la Escritura. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, ¿era un simple título? ¿Era un simple nombre? No.
El título Emmanuel estaba demostrando claramente que Dios iba a estar con nosotros aquí en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Miren qué tremendo es esto. Entonces, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Pero miren, aquí viene algo tremendo. Dios fuerte. Ahora, ¿cuántos dioses tenemos? Nada más uno. Si esto no fuera verdad, entonces Isaías estaría pecando de idolatría. Estaré diciendo que hay otro Dios más. Y eso no es verdad. No hay contradicción. Porque es Dios mismo que se está manifestando para la salvación de su pueblo. Miren qué bendición tan grande. Entonces, debemos de tomar los textos en la revelación tan grandiosa de Dios que nos está enseñando las cualidades, las características del Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver todavía más. Vamos a ver acerca de que el Señor Jesucristo, a través de sus atributos divinos, manifestó que Él era Dios. Por ejemplo, vayamos otra vez a Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Regresemos a este pasaje, por favor. Colosenses 1:17. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor este texto. Lo leemos también todos juntos. Fíjense bien, hermanos, qué tremendo texto. Colosenses 1:17. Dice así. Y Él, o sea, Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pongamos un poquito de atención en la primera frase. Y Él es antes de todas las cosas. En una palabra, está hablando de su eternidad. Cristo ya estaba antes de todas las cosas, antes de la creación, antes de que se formaran el universo y las galaxias y las estrellas. Cristo ya estaba ahí presente. Él es eterno, como el Padre, como el Espíritu Santo también es eterno. Cristo tiene esta cualidad. Ahora, fíjense bien todavía la siguiente frase. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién está manejando y controlando todo el universo? El Señor Jesucristo. Eso se llama omnipotencia. Él tiene todo el poder. ¿Sí? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se oculta el sol? ¿Por qué hay noche y día? ¿Por qué lo está controlando? Él es Dios, Dios omnipotente. Fíjense bien qué cosas tan tremendas. Dios es eterno, Cristo es eterno. Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente. Y veamos todavía un texto más todavía, por favor. Vayamos hasta Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Estamos viendo ahora cualidades de la divinidad en el Señor Jesús. Ya vimos que Él es eterno, que es omnipotente. Ahora veamos una cualidad más. Versículos 24 y 25. ¿Qué dice? Todos juntos leamos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Quiero hacerles una pregunta otra vez, una pregunta teológica, una pregunta difícil. ¿Creen ustedes que Satanás puede saber lo que estamos pensando? No. Satanás no puede ver lo que hay en nuestro pensamiento porque él no es omnisciente. Exactamente, él no es omnisciente. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Claro que sí, porque Él es Dios y Él conoce lo que está dentro de nosotros. Por ejemplo, Él puede ver qué estoy pensando en este momento o qué están pensando ustedes. Porque Él es omnisciente, Él conoce los secretos del corazón. Y miren lo que dice el texto, que Cristo conocía
a todos los hombres, sabía quiénes eran, conocía sus intenciones, conocía lo que había en lo secreto de su propio corazón. Otra vez el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conoce todo eso porque él es Dios. Cristo es omnisciente. Así es que ya vimos que Cristo es eterno, que Cristo es omnipotente, que Cristo es omnisciente. Ahora una cosa más. Dios está aquí. Y si yo me fuera a la luna, ¿el Señor estaría ahí? ¿Dios estaría en la luna? Sí. Y si me fuera hasta el último planeta del sistema solar, y si me fuera hasta la última galaxia, ¿cómo se llama eso? Omnipresencia. ¿Cristo es omnipresente? Claro que sí. ¿Y dónde lo podemos ver? Miren, en el famoso texto de Mateo 28:20, donde está la gran comisión. Fíjense bien, ¿qué texto tan grandioso? Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Capítulo 28, versículo 20. Y lo conocemos muy bien este texto. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está el Señor Jesús en su trabajo? ¿Está en su casa? ¿Está en la calle? ¿Está en el parque de diversiones? ¿Está aquí en la iglesia? Entonces, hermanos, miren qué bendición tan grande porque el Señor nos acompaña donde quiera que vayamos. Él es omnipresente. Entonces ya vimos que Cristo es eterno, es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Esos son atributos o cualidades de Dios. Y Cristo los tiene. Ahora déjenme decirles, hay algo impresionante en las Escrituras. El mismo Padre desde el cielo o en el cielo está declarando que Jesucristo es Dios. O sea, el mismo Padre declara que Cristo es Dios. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues en la carta a los Hebreos capítulo 1. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y miremos lo que dice versículo 8. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Dice de la siguiente manera, todos juntos lo leemos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Miren, el mismo Padre está declarando que Jesucristo es Dios. Dice ese texto, tu trono, oh Dios, dice, más del Hijo dice. O sea, está hablando del Señor Jesús. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Miren qué tremendo pasaje. Entonces, la misma palabra y la voz del Padre están declarando que el Señor Jesucristo es Dios en toda la extensión de la palabra. Ahora, hay un detalle muy especial y con esto vamos a terminar. El único que recibe adoración, el único que debe recibir adoración es Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado por el diablo, dijo estas palabras especiales. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4 y versículo 10. Fíjense bien. Vayamos al versículo 10. Mateo 4, 10. Todos juntos lo vamos a leer. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién se debe de adorar, hermanos? A Dios. ¿Y qué pasa si se adorara a otro ser? Eso sería idolatría y sería un serio problema.
Sería un serio problema. Pero fíjense bien, hermanos, ahora quisiera invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 14 y versículo 33. 14:33. 14:33. 14:33. Y leamos todos juntos. ¿Qué dice el texto? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si el Señor Jesucristo no fuese Dios, ¿qué debió de haber dicho aquí en este pasaje? No me adore, no me adore, porque entonces estaría cayendo en un serio problema, ¿sí? Sería una situación muy tremenda. Hay un caso muy especial. Por favor, vayamos hasta el libro de Apocalipsis capítulo 19, para que veamos una situación muy especial con relación a la adoración. Capítulo 19 de Apocalipsis, ¿sí? Fíjense bien. Vamos a leer los versículos 9 y 10 para que veamos este problema de la adoración, o este asunto, mejor dicho, de la adoración. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿Quién estaba hablando con quién? A ver, hermanos, ¿quién estaba hablando con quién? Versículo 19, ¿quién estaba hablando? Un ángel, un ángel. ¿A quién le estaba hablando? Al apóstol Juan. Muy bien. El ángel estaba diciendo, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver versículo 10. ¿Qué ocurrió? Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién estaba adorando el apóstol Juan? Al ángel. Estaba adorando al ángel. ¿Y qué ocurrió? Y él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Los ángeles no deben de ser adorados. Los ángeles son siervos de Dios, que realizan las tareas, las misiones que Dios les encomienda, pero no deben de ser adorados. El único que merece ser adorado es Dios. Pero fíjense bien, volviendo otra vez a Mateo 14:33, los discípulos estaban adorando al Señor Jesús. ¿Se los impidió el Señor? No, no se los impidió. ¿Por qué no se los impidió el Señor Jesús? Porque Él es Dios. Porque simplemente Él es Dios. Y vamos a ver este pasaje, Apocalipsis capítulo 5, por favor, Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 8 al 12. Apocalipsis 5, del 8 al 12. Fíjense bien qué cosa tan tremenda en este pasaje. Es Apocalipsis 5, del 8 al 12. Ustedes siguen en silencio la lectura. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora nos pasamos hasta el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué hicieron? Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Es Cristo. Estos seres estaban adorando al Señor Jesús. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia
el día domingo, para celebrar nuestra adoración al Señor, debemos de adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios también. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo, porque las tres personas son Dios, el único Dios verdadero. Y hermanos, qué bendición de saber que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, teniendo esta cualidad tan grandiosa de ser Dios, vino a la tierra por amor a nosotros, nos amó, se humilló y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos una vida nueva. Y qué bendición, hermanos, que a través de ese sacrificio es que podemos acercarnos confiadamente ahora a nuestro Dios y adorarle a Él, porque Él lo merece, porque Él nos amó cuando estábamos perdidos. El apóstol Juan dijo estas palabras en 1 de Juan capítulo 5, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y miren qué bendición de nuestro Dios, qué bendición de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, y si Él es Dios, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros problemas, conoce nuestras necesidades, sabe lo que nos pasa, sabe lo que es nuestra aflicción, sabe lo que son nuestras enfermedades, Él lo sabe todo. Así es que podemos confiar plenamente en Él. Y por eso Él dice de una manera tan grande y tan tremenda, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Así es que si en esta noche usted tiene alguna necesidad, algún problema, alguna situación, o si usted no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo como su Salvador. Él es Dios que le va a dar vida nueva, le va a dar una transformación, le va a dar la bendición de ser ahora parte de su familia. Acéptelo como su Salvador personal. Dígale, Señor Jesús, yo sé que he cometido pecados, yo sé que he fallado mucho, yo sé que merezco la condenación eterna, pero Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, entra en mi corazón, sálvame. Y mire, cuando hacemos esto, el Señor nos perdona y viene, limpia con su sangre nuestro corazón, nos da vida nueva y nos da la esperanza de ser hijos de Dios de una vez y para siempre. Mire qué tremendo. Y yo quisiera hacer la pregunta, ¿tiene usted a Cristo en su corazón? Si no lo tiene, le invito a recibir. Le invito a que Jesucristo sea la persona más importante de su vida, para que usted experimente de esa salvación tan grande. Acéptelo, si es que no lo tiene. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este momento especial. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque eres nuestro Dios y Señor,